Hola a todos y todas, bienvenidos a la charla en línea Carmela y la Alborada, la que tiene como base la exposición del mismo nombre que se encuentra en el subterráneo de la Biblioteca Nacional, justo en la entrada de la sección periódicos. Esta exposición la podrán visitar mañana domingo en el marco de los Días de los Patrimonios. Quiero contarles que esta exhibición es el resultado de la investigación por parte de los diseñadores Camila Ríos y Roberto Oces en torno al rol de la tipografía en el feminismo obrero chileno a través del estudio de Carmela Geria y su periódico, La Alborada. Así que, para comenzar y no darnos más vueltas, quiero presentarles a Paulina Olivos, jefa de la sección periódicos de la Biblioteca Nacional, quien será la moderadora de esta conversación, y también a Camila Ríos, diseñadora e investigadora, y a Roberto Doces, diseñador e investigador, ambos autores del libro de la exposición y de la exposición Carmela y la Alborada. Chiquillos, los dejo acá para que puedan conversar de este interesante tema. Muchas gracias, buenos días, ya buenas tardes en realidad, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en esta charla. Hoy día vamos a conversar en torno a esta exposición que, tal como nos decía Marcos, está instalada justo en el acceso a la sección periódicos del Salón Camilo Enríquez, junto a Camila y Roberto, a quien agradecemos contar con su participación en torno a esta obra tan relevante, no solo como una obra fundamental de la prensa chilena y la prensa feminista chilena, sino también como un ejemplar único perteneciente a la colección de periódicos. Entonces, yo quería comenzar preguntando a Roberto cómo nace la idea de investigar sobre la Alborada. Sí, bueno, primero agradezco mucho la invitación. Es un honor para nosotros estar en el Día del Patrimonio hoy día, en el marco de esta celebración, participando y contando un poco cómo ha sido el proyecto que hemos realizado junto a Camila. Y respecto a la pregunta de cómo nace, la verdad es que nace hace varios años en el siguiente contexto. La enseñanza del diseño ha ido poco a poco incorporando en sus formas de despliegue disciplinar y en su estructura académica la investigación. Y en ese sentido, a algunos profesores se les ha asignado la tarea de guiar cursos de investigación. Y lo que los profesores hacemos, las y los profesores hacemos, es tratar de tener temas, digamos, que sean posibles temáticas de investigación para que ciertas estudiantes que vienen con algunas dudas puedan tener, digamos, áreas de interés en donde introducirse a investigar. En ese marco, hace varios años, llega una muy joven estudiante que había pasado por un curso mío de taller, de proyectos, y llega a contarme que había estado investigando con otros profesores otros asuntos, pero que decididamente su interés estaba puesto en investigar sobre mujeres y tipografía en Chile. Entonces, en ese sentido yo le planteé que había una oportunidad con un periódico que era el primer periódico obrero feminista. Le dije, ahí hay que hacer un trabajo de genealogía tipográfica, pero también hay que hacer un trabajo sobre la figura que está detrás del periódico, digamos, sobre la figura que está detrás de la obra. Y esa figura se llama Carmela Geria y es una obrera tipógrafa muy joven que fundó este periódico en 1905 y tiene una historia que todavía hace falta desentrañar, al menos desde una perspectiva, digamos, técnica, en el sentido de profundizar desde la tipografía. Cuando terminé de exponerle esta posibilidad, yo vi en Camila un brillo especial en sus ojos, una ansia y una convicción de que era el tema que quería investigar. Sin embargo, no era la Alborada. Me di cuenta inmediatamente que lo que a ella le interesaba era Carmela. Y fue muy lindo porque inmediatamente surgió la idea de poder trabajar con ambas cosas en paralelo, tanto con la Alborada como con Carmela. Es decir, profundizar en la figura y profundizar en el documento, en la obra que surgía de esta figura. Lo curioso es que años después, me aventuraría a decir que
que muchos años después, cuando aparece nuestra investigación publicada como libro, se llama Carmela y la Alborada. Es decir, que siguen confluyendo estas dos ideas de manera súper clara. Y así fue como nos embarcamos en el proceso de investigación. Camila, yo creo que, con esto concluyo, me dijo, ¿cómo lo hago para poder reconstituir esa historia que quiero reconstituir? Entonces lo que hicimos fue diseñar nuestras propias fichas, unas fichas que nos permitían ir rescatando breves citas, e ir colocando a qué fuente correspondían. Son citas que se usan en investigación, pero esta la hicimos, digamos, personalizada a nuestra forma, no solo de trabajar, sino que también de sentir el tema que estábamos investigando. Y la verdad que cuando vuelve, a la semana siguiente, vuelve con las primeras fichas llenas, yo me di cuenta inmediatamente que estaba ante una investigadora, porque no había hecho la tarea como la hacen en la mayoría de las estudiantes, que es leer el libro y hacer la ficha. Ella estaba de inmediato desentrañando una historia. Y esa actitud yo la noté tanto en ella, en su forma de expresarla, como en lo que había hecho. Y ahí me convencí de que podíamos llegar mucho más lejos, y, y no se lo manifesté en ese momento, pero con el tiempo se lo fui dejando ver y ella se fue encantando, y al final nos fuimos en un acto como de recíproco, de convicciones y de anhelos, creciendo. Creo que por ahí parte el Álvora en una etapa de estudio de pregrado y termina siendo hoy día un libro y una exposición. Oye, y ahí yo quiero tomar un poco como este instinto de investigación se cruza con la Biblioteca Nacional y cómo ahí nosotros, que somos quienes poseemos estas colecciones, estamos ahí dispuestos para que ustedes lleguen, se sumerjan en las obras y puedan tener productos tan ricos, tan interesantes como es Carmela y la Alborada. Entonces ahí a Cami yo le quiero preguntar, ¿cómo fue tu experiencia de investigar acá en la biblioteca? Bueno, en primer lugar me sumo a las palabras de agradecimiento de Roberto, y también agradecerle a Roberto porque siempre tiene palabras muy bonitas para describir nuestro trabajo. Y en general, bueno, no sé, no lo habíamos dicho, pero la biblioteca es la única institución que aloja la Alborada, y por eso era tan importante trabajar en la biblioteca. Y no fue muy diferente a como comenta Roberto, que llegué a título diciendo quiero hacer esto, no sé cómo, pero quiero hacerlo. A la biblioteca llegué más o menos igual, postulé a una pasantía y no había tanto una pasantía para diseñadores, y, y Paulina, que nos acompaña, eh, o sea, acomodó todo para que yo pudiera hacer mi práctica ahí y que a cambio de investigar yo pudiera diseñar. Y que también resulta muy bonito que en mi práctica yo diseñé la exposición del Día del Patrimonio, y ahora es esta exposición la que es parte del Día del Patrimonio, así que es algo bien emocionante. Y bueno, Sí. como comenté, Ujú. mi experiencia siempre fue muy cálida desde el primer momento, como no estaba esta oportunidad de contratar, digamos, a un diseñador, pero aún así me lo permitieron, y claro, dividía mis horas entre algunas partes en investigación y otras partes en diseño. Y en otros conversatorios me han comentado que el trabajo de archivo y biblioteca siempre es muy frío. Los diseñadores en general no saben cómo ingresar, y Roberto sabrá también que trabajando con la biblioteca es muy distinto, es muy cálido el ambiente. Estuvieron desde el primer día diciéndome qué es lo que necesita, todo. Me entregaron los máster, que eran las digitalizaciones de la Alborada en alta calidad, que fueron muy útiles para toda la investigación. Se daban vínculos también, a veces yo llegaba y decía necesito revisar tal documento que no estaba en la sección de periódicos, pero se hacían los vínculos con otras secciones, iba a otros lugares. Entonces fue un ambiente muy cálido, y que también, por ejemplo, me permitió acceder a documentos que no eran estrictamente de la Alborada, pero que se vinculaban como
los impresos que se imprimieron en la imprenta Gillette, que es donde trabajaba Carmela. Y pude acceder a ello gracias a todas estas gestiones. Y también es una relación que se mantuvo en el tiempo, no solo fue mi periodo de práctica, que fue un semestre, sino que estuvo después, con el libro nos apoyaron, con el Fondar también nos apoyaron, incluso en esta misma instancia, mencionar por ejemplo que para la exposición estuvo parte del equipo trabajando en el material que íbamos a entregar, pegando los paneles, entonces se dio un ambiente muy cálido que recomiendo a todos los diseñadores o a personas fuera del diseño también que quieran investigar más sobre cualquier colección que esté alojada en la Biblioteca Nacional. Bueno, yo ahí también quiero aportar que también para mí, como encargada de esta sección, fue una experiencia totalmente nueva, porque yo nunca había tenido a cargo una diseñadora o una alumna de diseño. Entonces, en un principio fue como, ¿qué puedo hacer con ella? Yo no la puedo mandar a hacer procesos bibliotecológicos o relacionados con... Pero acá tenemos un tesoro que necesitamos darlo a conocer, tenemos que sacarlo, aflorarlo, y de alguna manera tenemos que buscar la manera de que poder aprovechar el conocimiento de Camila desde el punto de vista del diseño para nosotros. Y ahí afortunadamente conté con la colaboración de una colega de otra sección que ella había recibido alumnos de diseño, y ella me dio algunas luces de cosas y dije, bueno, aquí está, nosotros como sección tenemos todos los años una muestra de periódicos para el Día del Patrimonio, y yo dije, bueno, aquí está, podemos hacer algo un poco más elaborado, con una profesional, y también quiero destacar que ese trabajo fue de mucho aprendizaje, fue muy, muy bonito, porque tuvimos cosas bien distintas, sacamos mucho provecho de nuestras colecciones y de cómo también poder mostrar al público a través del diseño y con una visión distinta a la nuestra, de la riqueza de nuestra colección. Así que eso fue súper bueno, así que dejo abierta también la invitación a quien quiera sumarse a venir a investigar en nuestro fondo de periódicos, que las puertas están abiertas y que los esperamos con muchas ganas de poder hacer muchas cosas tan buenas y de tanta calidad como este trabajo. Y a raíz de eso, ¿cómo fueron los tiempos? ¿Cuánto duró todo este proceso de documentar, de revisar, y cuáles fueron las fuentes fundamentales para la redacción del libro, de la investigación? Sobre todo en la primera parte, del libro se hace una biografía de Carmela. O sea, aquí hay una investigación, como decía Roberto en principio, que no solamente hablamos de la Alborada, sino que aquí ponemos como protagonista a Carmela. Sí, la fuente fundamental claramente fue la Alborada. Si bien en las fichas que comentaba Roberto hicimos otro trabajo con otras fuentes que mencionaban a Carmela o mencionaban a la Alborada, el periódico en sí fue fundamental, ambos tuvimos que leerlo por completo, y de ahí sacamos yo creo que el fuerte de nuestra investigación está a través de la lectura de la Alborada. Y claro, en estricto rigor, en términos de la práctica, duró, claro, un semestre, pero fue un proceso que se extendió muchísimo más, yo diría unos 2, 3 años, porque claro, al medio también tuvimos la pandemia,
que a todos nos retrasó prácticamente un año. Entonces, claro, hasta el último momento estábamos con Roberto discutiendo como las fuentes, diciendo como, oye, pero este dato podría ir en esta parte, o ¿qué te parece este dato? Entonces, en términos de tiempo, creo que queda muy abierto, no sé si podríamos cerrarlo, quizás en el tiempo que estuve en la biblioteca como práctica, claro, un semestre, pero después ya se extiende y se va transformando. Al final siento que uno no siempre está listo para soltarse de esas cosas que le ha dedicado mucho tiempo. Y es algo que también me pasó a mí. Yo creo que Roberto tiene un poquito más de experiencia en ir soltando las cosas con ya varias publicaciones, pero claro, uno siente que siempre hay algo que mejorar. Entonces, claro, el tiempo ya ahí se vuelve un poco más difuso. Pregunto porque cuáles fueron como las partes fundamentales, o sea, las obras fundamentales para esta primera parte, porque sobre la Alborada se ha comentado mucho, se ha escrito, se han publicado varios papers, investigaciones, pero en sí sobre Carmela es muy poca la información como evidente sobre su vida. Y además, tú hablas de que, claro, fundamental es la Alborada en sí, porque hay algunos escritos que hablan sobre partes como episodios de su vida que ella va escribiendo. Está la muerte de su padre, la muerte de su cuñado, pero ¿cómo ustedes llegan a determinar qué es ella quien escribe eso? Porque además lo hace bajo un seudónimo, ¿cierto? Claro, claro, sí. Bueno, está la investigación de Isabel Valle, que bueno, es la investigadora quien tuvo acceso a una entrevista con una familiar directa de Carmela, y es ella la que entregó ya los últimos datos. Por mucho tiempo se creyó que Carmela había fallecido poco después de el término de la Alborada. Entonces, con su investigación nos permite más o menos cerrar este ciclo de vida, contando que ella siguió trabajando como tipógrafa, cuántos hijos tuvo, si se casó o no, da cierre a este ciclo. Y claro, ese resulta ser el documento como más articulador de la última parte de su vida. Perfecto. Y bueno, sí, se me olvidaba una cosita. Sí. Que claro, este documento también el que menciona sobre su seudónimo, y que era Silvana, el seudónimo que ella usaba para escribir estos otros textos que tenían un corte más emocional, y que ciertamente se daban después de que tuviéramos registrado ciertos episodios, por ejemplo, el terremoto, la muerte de su papá, y el número siguiente venía con un escrito de Silvana que era mucho más emotivo, aludiendo a una situación muy similar a la que estábamos hablando. Perfecto. Y pasemos ahora a la parte de la tipografía propiamente tal, porque aquí hay muchos detalles que fueron muy relevantes, que saltan a la vista al tener el ejemplar, al revisar el ejemplar. Y en ese sentido, ya más a lo técnico, Roberto, ¿cómo fue este proceso de investigar las fuentes tipográficas y cómo dan ustedes con esta tipografía en particular que ustedes además nombraron la Alborada? Ya. Bueno, igual quiero hacer una mención chiquitita al tema que estaban conversando, muy pequeña. Porque hay una idea que he visto que queda dando vueltas a veces, y creo que este mensaje va para las personas jóvenes que están partiendo en esto de la investigación. Porque los autores y las autoras tienden a entregar una cantidad de años que a veces suena amplia, muy amplia. Nos demoramos 8 años en hacer este libro. Tuve 10 años investigando. Entonces, siento que eso, si bien le da un valor a la investigación especial por el tiempo de dedicación, también genera una cierta distancia. También a las personas común y corriente le genera una cierta sensación de sobredimensión
y sienten que no son capaces de embarcar algo así. Yo lo único que quiero decir es que en esos lapsos largos hay procesos de descanso, procesos de madurez, procesos que son a veces laxos y tienen que serlos porque necesitamos reflexionar sobre aquello que estamos investigando. Y no por eso una investigación que dure 2 años acaba en un mal libro. Creo que hay investigaciones que son muy condensadas, muy intensas y pueden terminar muy bien también. Entonces la invitación ahí, a propósito de investigar acerca de los patrimonios, es que no tengamos miedo y no creamos que todo se trata de 8 años, de 10 años, porque hay cosas que pueden ser acotadas en el tiempo y que nos permiten a todas y todos acceder a realizar este tipo de trabajo. Lo mismo ocurre con una fuente tipográfica, que también cuando las personas que diseñan tipografía hablan de estos procesos, también mencionan tiempos que son muy amplios, entonces también generan en muchas personas un cierto temor a embarcarse en esto porque dicen, yo no sé si voy a poder dedicarle 8 años. Bueno, hay tipografías extraordinarias que hoy día están circulando, que se están siendo usadas y que se crearon en menos de un mes. Y hay otras que son igual de maravillosas y más maravillosas que se crearon en 8 años. Entonces los procesos creativos no tienen fechas determinadas, ¿no es cierto? Y eso, y verlo así, abre la posibilidad de que todas y todos podamos participar de esos procesos, creo yo. Democratizarlo en ese sentido también a través de los relatos y a través de las formas de ver todo este asunto. En ese sentido, yo diría que lo más lindo de hacer este escudriñamiento tipográfico es algo que personalmente ya conocía porque lo había hecho antes con la Aurora de Chile o con el incunable chileno El modo de ganar el Jubileo Santo. ¿Sí? Entonces, aquí con Cami nos dimos a la tarea de encontrar todas las tipografías que estaban porque nuestro objetivo era tratar de reconstruir facsimilarmente la Alborada, pero utilizando tipografía. No utilizando, porque uno puede escanear esto a 600 dpi y no se nota si tienes o no tienes la tipografía. No se trata solo de reproducirla como imagen, se trata de reproducirla con tipografía, que es como fue hecha en su momento. Esa reconstitución a nosotros nos parece que está en otro nivel, ¿no es cierto? En un nivel más profundo de reconstrucción. Y además, hacer eso involucra realizar una genealogía, un viaje hacia atrás que nos permita encontrar de dónde provenían estos tipos de metal y cómo Carmela tomó la decisión de colocarlo para componer estas páginas. ¿Cómo decidió que Ricardo Guerrero iba a hacer esa tipografía con esos serif gruesos, con esas terminaciones que tiene y una fuente apretada? ¿Cómo decidió, por ejemplo, que en el volumen 3 apareciera la tipografía, la fuente tipográfica definitiva para la cabecera, que es la que estamos viendo, que es esta gótica, ¿no? Entonces, encontrar esa historia es lo que nos parece fascinante. No simplemente reproducir el periódico, sino que escudriñar en esa historia, ¿no es cierto?, destramar todo ese entretejido y poder mirar cómo se fueron dando estas cosas. Entonces, lo que hicimos fue llevar todos estos tipos de letras a una plataforma digital que está abierta, que se llama What the Font, que te dice cuál es la tipografía que se utilizó, pero te dice cuál es la tipografía digital actual que corresponde con esta fuente que fue empleada hace un siglo atrás. Cuando tú encuentras la fuente digital, tú puedes ver la historia de quién la hizo, cómo la hizo y en qué se basó. Resulta que muchas de las tipografías que están acá, si no todas, se fueron encontrando en las plataformas digitales. Y de ahí podíamos ir hacia atrás, ir encontrando cómo fueron hechas en metal. La única que no encontramos fue la más hermosa de todas, que era la que dice la Alborada arriba en la cabecera, esta gótica. ¿Qué fue lo que encontramos? Lo único que encontramos fue una versión muy similar, pero inclinada, como una cursiva, como una itálica, como se llama en tipografía. Entonces la vimos y yo personalmente soy como muy busquilla y busqué quién la había hecho y encontré que se llama Michael Hageman, un gringo de California que tiene una empresa de tipografía. Y le dije, Cami, le voy a escribir, ¿te parece? Sí, escríbele. Y yo le escribo el correo y le digo, por favor, dime de dónde la sacaste y dime si está la versión recta. Y él me dice, no, la verdad que de donde yo la saqué no está la versión recta, pero aquí te mando un par de hojas del catálogo antiguo de donde la saqué. Y me la mandó por correo. Entonces, ahí los correos a veces se demoran harto tiempo, pero llegan, y uno tiene que estar atento esperando. Cuando llega el correo, yo le digo, Cami, mira, me mandaron el correo y aquí están las imágenes.
y en la imagen había un sello que decía a qué catálogo pertenecía. Entonces lo que hicimos fue buscar ese catálogo durante harto tiempo, hasta que encontramos un repositorio digital en donde están estos catálogos antiguos de los Estados Unidos. Y allí encontramos, en esos catálogos, no solamente, bueno, nos dimos cuenta que el gringo o no lo había visto bien, Michael, o sencillamente no quiso decirnos porque él era su negocio, digamos, hacer estas versiones digitales y venderlas. Entonces, registrando las páginas, encontramos la misma versión, la misma fuente tipográfica que estaba en la Alborada. Entonces lo que hacía falta ahora era saber cómo estos catálogos habían llegado a Chile. Y ahí nos ayudó la bibliografía chilena, porque sabíamos que esta empresa de tipografía, que este tipógrafo que se llama Thomas Mackillard, él era el autor de estas fuentes, de muchas de las que están en la Alborada. Pero ¿cómo habían llegado a Chile? Resulta que él le vendió su empresa a un conglomerado de 23 empresas que vendían tipografía, que se llamaban fundiciones tipográficas. Se la vende y forma parte de lo que se llamó la American Typefounders, como la compañía americana de fundidora de tipos. Y resulta que ahora la pregunta era buscar catálogos del American Typefounders, lo encontramos y efectivamente estaban todas las fuentes de la Alborada. La pregunta seguía siendo cómo llegó a Chile. Y resulta que en el libro de Pedro Álvarez Caselli y en el libro de Simone Malachini hay un aviso que dice: la compañía americana, ubicada en Ahumada, en el Paseo Ahumada, decía, la única tienda en Chile que trae tipos móviles de la American Typefounders. Y ese aviso es de 1901, si no me equivoco. Cami, corrígeme si me equivoco. Pero de fines de 1800, comienzo de 1900. Entonces, eso corroboraba que las fuentes tipográficas llegaban a Chile. Y en el libro de Simone Malachini, ella muestra que el catálogo de las tipografías ya estaba en Chile publicado, porque ella lo tiene en su propia colección. Entonces, esto de alguna manera servía para corroborar cómo habían llegado las fuentes a Chile. Entonces, no solo contábamos con las fuentes digitales, sino que también contábamos con el registro de la genealogía completa. Pero ahí viene algo interesante, y es que de todas las fuentes tipográficas que teníamos digitales, había una sola que faltaba, la de la cabecera, la de la Alborada. Y ahí a Camila se le ocurre una idea. ¿Cuál fue tu idea, Camila? Fue embarcarme en este mundo de la tipografía y diseñarla. También, claro, de la enseñanza que me pudo entregar Roberto en las sesiones de título, de cómo diseñarla ya de forma más técnica, pero claro, comenzamos este proceso y resultó en la fuente de nombre Alborada, haciendo rescate de la tipografía utilizada en la Alborada. Que además de eso, y de mencionar recalcar también este proceso muy bonito que comenta Roberto, empieza a estar la necesidad de que esto salga al público, que la gente lo pueda ver, lo pueda manipular quizá. Entendamos que La Alborada, como es un periódico que de mucho valor, requiere estar resguardado para que no se deteriore. Entonces también dentro de estos objetivos que teníamos, comienza a hacer esta reconstrucción para que finalmente pueda estar disponible para el público y pueda acceder también la gente al material como tal, no solo a la digitalización. En ese sentido, si uno ve la obra de La Alborada, a simple vista, uno sin ser experto detecta que hay varias fuentes, hay varios tipos. Y a pesar de que hay varios tipos, hay una armonía, se nota que hay un trabajo, que hay un diseño que se pensó de tal manera de que esto fuera armonioso. Y yo lo veo que no solamente por su contenido, sino que además es prácticamente una obra de arte, porque ya desde el encabezado hacia abajo, cómo están armados los avisos, todo eso llama mucho la atención
y se nota que ahí hay un trabajo, y un trabajo de una mujer que si bien no tenía una formación profesional, de una instrucción, porque ella se creó en el oficio, pero ella tomó esto, tomó además toda esta habilidad que tenía, todo lo aprendido, y lo volcó en la Alborada, creando además, esto no es un producto, para mí es una obra de arte. Entonces, por eso yo rescato mucho esta relevancia de rescatar la tipografía, que lo hace además como más que un valor agregado al contenido. Entonces, eso me parece que es un trabajo muy bueno de la parte de ustedes, que además no se había hecho, marca un precedente que puede seguir, quizás dar más líneas investigativas, y que además me lleva a preguntarles lo siguiente. ¿Cuál es el aporte de Carmela al desarrollo de la tipografía? Mira, esa pregunta es sumamente interesante porque uno puede partir tratando de entender cómo ha sido el desarrollo de la tipografía en Chile y en qué vino a aportar Carmela. Yo creo ahí algo que mencioné el otro día en un lanzamiento justamente en la Biblioteca Nacional, y es que la historia de la tipografía está completamente ligada al mundo político, al mundo de las luchas sociales, al mundo de el proletario y la proletaria instruida, que su trabajo consiste básicamente en leer. Y esa instrucción genera algo especial. Entonces, eso queda demostrado, creo yo, cuando, bueno, lo hemos conversado esto con la Cami, de hecho tenemos un proyecto en esta línea ya formándose. Eso queda demostrado cuando uno piensa lo siguiente, cuando uno piensa en un intelectual, en una persona intelectual que surge del oficio, que surge de la tarea, que surge de la práctica. Una persona que deja de hacer esa práctica y que reflexiona sobre esa práctica. Una persona que se da cuenta que no solamente puede componer los periódicos con los tipos, sino que también puede escribir lo que va en esos periódicos. Una persona que es capaz de poner sus ideas a circular en los propios soportes que está creando. La potencialidad que tiene eso es que la persona conoce el artefacto, el dispositivo, lo entiende desde sus materialidades, desde lo técnico, que muchas veces es mirado en menos, pero es sumamente fundamental, porque entiende cómo se configura, cómo circula y entiende cómo es leído. Cuando eso ocurre, esa persona lo que es capaz de hacer es hacer circular sus ideas con una fuerza distinta, porque todo su ser, textualidad y materialidad, las pone al servicio de la difusión de sus discursos y sus ideas. Resulta que en la historia de la tipografía no son muchas las personas que han logrado hacer eso, al menos en Chile. Yo diría que hay 4 nombres que son fundamentales, que lograron traspasar esa línea de ser personas que hacen un arte a personas que además de hacer un arte, expresan un discurso político propio en esa obra de arte, como tú bien lo mencionaste, Paula. Yo diría que la primera persona que lo hace, y aquí hay una coyuntura preciosa, nace en Valparaíso en 1876, y a los 11 años empieza a trabajar en tipografía, y ya como adolescente se da cuenta que puede componer sus propios textos y decir sus ideas. Esa persona es Luis Emilio Recabarren, que curiosamente, Carmela Geria, que es la segunda de esas 4 personas, nace 10 años después, en 1886, también en Valparaíso, y como dice el libro, también en el mes de julio. No puede ser coincidencia, algo pasaba en julio en Valparaíso en esa década. Y no solo nace, y no solo en la adolescencia empieza a estudiar tipografía o a trabajar en tipografía a los 14 años, Carmela, sino que también decide dejar de solamente componer los periódicos. O sea, la tipografía la impulsa a ir más allá, al igual que Recabarren. En octubre de 1906, si no me equivoco, Carmela le dedica breves palabras a Recabarren
en su periódico, y el mismo mes, la misma semana, Recabarren en su periódico le dedica palabras a Carmela. O sea, se entrecruzan. Ahí tenemos un momento de la tipografía, de la historia política, de las luchas sociales, y por cierto de la tipografía, que es clave para nuestra historia, y que no había sido lo suficientemente revisado, ¿sí? Creo yo, porque nadie lo había visto desde la perspectiva tipográfica, ¿no es cierto? Más adelante, en el año 39, llega Mauricio Amster a Chile, que en el año 48 se encarga de imprimir clandestinamente el manifiesto comunista para celebrar el centenario. Pero no solo lo imprime, no solo lo compone, se da a la tarea personal de traducirlo directamente del alemán. ¿Qué es eso sino poner su propio discurso y su propia idea también a circular? Y lo propio hace Santiago Natino, un diseñador gráfico que tuvo como primer trabajo, saliendo de la Escuela de Arte Aplicada, trabajar en la sección de tipografía de la Casa de Moneda. Menciono a Natino y aprovecho también de invitar a que las personas que vayan a ver la exposición de Carmela y la Alborada, suban al primer piso y en el Hall Moneda se van a encontrar con la exposición de Santiago Natino. ¿Cuál sería entonces la relevancia de Carmela? Bueno, es uno de los 4 pilares de la historia de la tipografía y de la historia intelectual de la tipografía y de la historia, la tipografía ha construido de la mano de la política y la difusión del pensamiento y las ideas propias de esos tipógrafos y tipógrafas que han marcado nuestra historia. Natino, Amster, Recabarren y Carmela Geri. Y en ese sentido, súper ligado, Roberto y Cami, que no solamente es del oficio, sino que va ligada a esto que tú mencionas, la textualidad, llevarla a la materialidad, esa necesidad de poder expresar las ideas, sus convicciones, y ahí yo me quiero agarrar un poquito para llevarnos a otra área de la Carmela, que ella ve en sí la función tipográfica ligada a la educación, a la formación para las mujeres, para que ellas puedan acceder a mejores condiciones de vida, que ella ve, hay una parte de hecho que yo la tengo súper destacada del libro, que dice que el desarrollo que tenía Carmela para la disciplina tipográfica no solo estuvo restringido en la aplicación particular de su talento, si desde los inicios de su propaganda venía haciendo hincapié en el ideal de instrucción en el que debía incursionar la mujer para alcanzar el tan anhelado adelanto, con el tiempo Carmela vio en el oficio tipográfico una salida para lograr instruir a las mujeres, dándoles herramientas que les permitieran instruirse a la vez de generar una fuente laboral que, recordemos, estaba siendo muy poco abordada por las mujeres. Y también en esta investigación ustedes dan cuenta de las mujeres que estaban presentes en el trabajo en las imprentas, que con el tiempo fue incrementándose, pero ella tenía ese ir por más, ir por más, esa visión, en mi opinión personal, muy adelantada para la época, pero también viendo, no solamente por su experiencia personal, al verse en algún momento como cuando ella se renuncia a la imprenta Giles, porque se ve totalmente reprimida con lo que ella quería hacer. Entonces, se vuelca en este discurso a través de la Alborada, y ahí también hay varias etapas en que ella, su discurso lo va cambiando, y en un momento hay un cambio entre periódico femenino a periódico feminista. Y ahí quiero llegar al punto para poder preguntarles y conversemos sobre cuál es el aporte que hace Carmela en el desarrollo de la prensa feminista. Porque ya tenemos esta primera parte que vemos que ella dice que la educación de la mujer es fundamental, y bueno, no solamente lo habla, tenemos varias ilustres chilenas que
hablan sobre la necesidad de que las mujeres se instruyan, pero veamos cómo es este aporte a la prensa feminista que en esa época ya tenemos algunos periódicos que van circulando, pero principalmente, ¿por qué creen ustedes que, o sea, cuál es el aporte que se hace con este periódico? Bueno, el mayor aporte, digamos, bueno, no sé si el mayor, pero uno de los logros que tiene La Alborada es que, claro, con este cambio de epígrafe, que pasó primero de ser un periódico para las clases proletarias, después fue un periódico femenino y finalmente un periódico feminista, lo que hace es situarse en el mapa como la primera publicación obrero-feminista de nuestro país, de la cual se tiene registro. Hay investigaciones de otra publicación, pero de esa no se tiene registro. Entonces, La Alborada pasa a ser la primera. Y ahí radica su importancia también vinculado con el tema de género que mencionaba anteriormente, porque claro, Carmela entiende la tipografía, pero también la entiende como un arma para la instrucción. La instrucción, el tema de la ilustración era algo que ella manifestó desde los inicios del periódico. Entonces, finalmente, el aporte se basa en que Carmela manifiesta un ánimo de lucha a través de la instrucción de la tipografía. Genera una instancia, una sociedad periodística que tiene la intención de abrir un taller de tipógrafas atendido, donde se enseñe y donde las tipógrafas puedan finalmente ejercer. Entonces, el mayor legado de Carmela tiene que ver con este ideal de lucha que está muy vinculado a los tipógrafos y a las tipógrafas en nuestro país. Bueno, y ahí también nos da, este aporte también se traduce en la publicación posterior de otros títulos que también fueron súper relevantes, como es La Palanca, donde una de las colaboradoras de La Alborada, ya como en la parte final, ella hace y menciona que es casi como una continuación de la obra de Carmela, y que ahí también nos llevó a otros periódicos. Bueno, tenemos un personaje, a una mujer muy importante, relevamos su obra, relevamos su vida, pero a mí me llama la atención que hay si bien hay una continuidad, tenemos varios números pero solamente durante 2 años tuvimos acceso a esta publicación. Y a pesar de tantos golpes que recibió a través de la creación de su periódico, tenemos una obra fundamental, no solamente dentro de la prensa, dentro de la tipografía, sino que una obra muy relevante para los estudios de género, para los estudios de la prensa, para los estudios de la tipografía y para todos aquellos que quieran conocer o andar más en nuestro patrimonio bibliográfico, porque es parte del patrimonio bibliográfico. Yo quisiera invitarles ahora, Camila, Roberto, si quisieran mencionar algo más, algo que se nos haya quedado de lado. Les dejo abierta la palabra en esta parte de esta conversación. Cami, adelante. Reiterar el agradecimiento a la biblioteca, reiterar la calidez con la que se nos permite trabajar, el apoyo que nos han dado a través de este proyecto, y que algo muy bonito que me ha dejado este trabajo y en particular la exposición es leer el libro de visitas de la exposición. Hay cosas muy bonitas
y entre ellas un escrito que me llama mucho la atención y que no se me ha olvidado, es que estamos haciendo memoria, estamos trayendo a la memoria mujeres que han sido invisibilizadas, pero a la vez estamos proyectando memorias en las nuevas diseñadoras, en las nuevas mujeres. Y creo que eso sin duda es una de las cosas más gratificantes que podemos tener con Roberto al publicar este trabajo, que estamos siendo útiles, esta publicación está siendo útil para traer a Carmela a nuestros tiempos. Roberto, ¿quisieras agregar algo más? Sí, precioso lo que dice Cami. También agradecer la invitación. Yo creo que es importante que la gente sepa que la exposición que diseñó Cami se corresponde muy bien con lo que es el libro. Entonces, el libro Carmela y la Alborada, que tiene el mismo nombre, está pensado para que quienes vean la exposición y quieran profundizar puedan hacerlo a través del libro. Lo interesante, creo yo, del libro es que se divide en tres partes que podrían ser leídas, digamos, de forma parcelada, ¿sí? Y me parece que las tres lecturas podrían ir incluso para públicos lectores diferentes, para algunos quizás más para estudiantes, otros quizás más para investigadoras, otros para personas que quieren aprender sobre el desarrollo de una fuente, porque la Cami expone todo el proceso que vivió para desarrollar la fuente de la Alborada. Entonces, en ese sentido, me parece que el libro tiene esa flexibilidad y esa amplitud. No hago un juicio, digamos, sobre la calidad literaria ni nada sobre el libro. Simplemente digo que se propone con una flexibilidad para las distintas lecturas que se le quieran realizar de él. Y lo anclo a la exposición para que se entienda que es una profundización de eso que se está viendo ahí. Me parece que eso es importante de recalcarlo, para que la gente sepa de qué va el libro, ¿no es cierto? Cómo se constituye el libro. Ahí van a poder encontrar la biografía de Carmela dividida en 4 facetas fundamentales, que son las que yo, Cami, van a poder encontrar la genealogía tipográfica completa del periódico, también con algunas discusiones sobre su perspectiva política, sobre cómo se sitúa en el campo del feminismo, obrero específicamente, y van a poder ver en el capítulo final cómo se desarrolla la fuente tipográfica, que hoy día, hay que mencionarlo también, la fuente de Cami está siendo expuesta en toda Latinoamérica porque fue seleccionada en la Bienal de Tipografía Latinoamericana. Entonces eso también son detallitos que yo creo que ayudan a que uno pueda ir dimensionando el proyecto y poniendo en valor a las figuras que están ahí recalcadas, ¿no es cierto? Desde Carmela, Esther Valdés, que son figuras fundamentales para mí por su pluma, hasta las autoras de los textos que nos sirvieron como bibliografía. Hay un capítulo que, si no me equivoco, no usé ninguna bibliografía más que de mujeres que escribieran sobre específicamente el tema del feminismo obrero. Elizabeth Hutchinson o Illanes, y también hicieron periódicos. Claudia Montero. Claudio Montero, que fueron como nuestros libros de cabecera para la época. Entonces, creo que eso es necesario decirlo, mostrarlo. Me recuerdo también haber descubierto a Julie Eleanor Marx, hija de Marx, que a los 30 años publicó un libro, un texto, un ensayo súper interesante, que lo recomiendo mucho, porque va más allá de la instrucción de la mujer. La instrucción de la mujer a veces era una trampa. La instrucción de la mujer estaba con una perspectiva puesta en que aprendieran a ser dueñas de casa. Muchas veces, entonces, la perspectiva de Eleanor Marx es una perspectiva de autonomía económica total, que es la verdadera, dice, posibilidad de llegar a un equiparamiento, a una igualdad de condiciones. Entonces, todos esos nombres yo creo que son importantes de tener en cuenta y están todos presentes de alguna manera en la investigación. Y creo que eso es sumamente rico, no solamente para que lo vean las mujeres y las estudiantes, sino que también
los estudiantes y todo el mundo creo que tiene que verlo. No me parece que tenga que ser de una lectura exclusiva, por ejemplo. Me parece que justamente se trata de lo contrario. Entonces, por ahí va mi afán y mi anhelo, es que obviamente se pueda difundir lo más posible, si es a través de la exposición, si es a través del libro, a través de estos conversatorios, como sea, para nosotras es pero maravilloso que poder participar de estos encuentros. Estamos felices, motivadas, con la Cami disfrutamos mucho participar de este tipo de encuentros y creo que nuestro proyecto de alguna manera sigue creciendo. Ay, muchas gracias. Yo eso quiero rescatar, que no es una lectura efectivamente que esté dirigida a un público en particular. El libro, que lo tengo aquí, en mi poder, que yo me lo leí, la investigación, está todo tan bien documentado, es un rescate de traer la memoria al presente y de decir, además, hemos estado presentes las mujeres haciendo cosas hace muchos años. Y qué mejor que traer a colación con las obras que tenemos acá en la Biblioteca Nacional, con el trabajo de ustedes, el cual dejamos mucho agradecimiento por hacer este rescate, y que tenemos toda también la intención de seguir haciéndolo, seguir difundiendo y de dejar también a todos muy cordialmente invitados para que nos acompañen a visitar la biblioteca, a acceder a nuestras colecciones, a visitar esta exposición que la tenemos, esperemos por harto tiempo más, pero especialmente para mañana, para que vamos a tener abiertos, que compren el libro, que lo lean, que está muy bien documentado, tiene cosas, muchas autoras, como decía Roberto, que han investigado, que dejan abierto también para seguir otras líneas de investigación, y por sobre todo porque nos da una visión, al menos a mí me dejó esa sensación de que cómo se pueden conjugar tantas áreas distintas en una, convergen muchas cosas, y es como que te llenas de, no solamente de conocimiento, sino que de cosas que te van dejando, te van pensando, y que las relacionas con lo histórico, con el desarrollo de la mujer, con la instrucción, y no, yo realmente estoy muy contenta, muy agradecida también de poder haber aportado un granito de arena a este trabajo. Y quería además contarles que vamos a tener para regalar 2 ejemplares de Carmela y la Alborada de Ediciones Fulgor a las 2 primeras personas que nos dejen en el comentario de este video que quieren ganarse el libro, para que lo vengan a buscar acá a la Biblioteca Nacional. Así que en nombre de la sección de periódicos, en nombre de la Biblioteca Nacional, muchas gracias a Camila, Roberto, y dejo a Marco también para que... gracias por su compañía. Camila, Paulina, Roberto, creo que el que tiene que agradecer acá soy yo, porque esta charla ha dado una perspectiva del trabajo de la mujer y del desarrollo de la mujer, que en el contexto en el que se desarrolló era muy difícil y muy distinto del que ahora entendemos. Entonces, el que Carmela pudiera desarrollar su oficio y, como dicen ustedes, plasmar sus ideas a través de su propio trabajo, es a todas luces un ejemplo para todos y todas las que están viendo esta charla hoy día. Además, el lema del Día de los Patrimonios de este año es precisamente recuerdos para el futuro. Y creo que una exposición como esta, y sobre todo el libro que han escrito, que han publicado sobre esta verdadera lucha que tuvo Carmela para poder salir adelante y para poder ayudar a otras mujeres a salir adelante también, claramente un recuerdo que va a quedar para las generaciones futuras.
Ahora, como bien dice Paulina, nosotros vamos a esperar que escriban en los comentarios: yo quiero ganarme un libro. Las dos primeras personas la pueden venir a buscar a contar del lunes. Mañana, 28 de mayo, Día de los Patrimonios, no vamos a poder entregarles el libro porque vamos a estar recibiendo, esperamos, a miles y miles de personas en nuestro edificio, que este año cumple 110 años desde que se puso su primera piedra, que es un edificio neoclásico maravilloso que espero que ustedes puedan recorrer, visitar la exposición de Gabriela Mistral, la de Natino, que tenemos abierta a público, y mañana también a las 12 del día vamos a inaugurar otra importante muestra que se llama Rapa Nui, la editorial amiga de los niños. Es la primera editorial preocupada por la infancia en el país, y nosotros vamos a tener en exhibición algunos originales de Corea, por ejemplo. Entonces, quiero dejarlos súper invitados a que conozcan este edificio, que vengan a conocer sus colecciones a través de las exposiciones, a que conozcan la Sala Medina y un lugar que se abre solo para el Día de los Patrimonios, que son los almacenes de libros. Cuando vienen acá para el Día de los Patrimonios siempre nos preguntan: ¿dónde están los libros? Bueno, mañana van a poder conocerlos. Eso, dejarlos sumamente invitados a que vengan en el Día del Patrimonio. Mañana, nos uno de los días. faltó, Sí. perdón, la sección periódicos. Además de contar con la exposición de Carmela y la Alborada, vamos a tener una muestra de originales de periódicos desde el siglo XIX hasta nuestros días, así que tampoco se la pueden perder. Pasan por Carmela y luego se pasan al Salón Camilo Enríquez para ver los otros originales. Bueno, y también contarle a nuestros amigos y amigas que junto con la exposición de Carmela hay una importante pieza histórica que está totalmente relacionada con la tipografía, con la difusión de ideas, que es la imprenta que ocupó Camilo Enríquez. O sea, tienen mucho que ver mañana en este Día de los Patrimonios. Nos dejamos súper invitados a que vengan. Y nada, pues, agradecerles de nuevo, Camila, Paulina y Roberto, por esta genial charla que nos han dado. Amigos, nos vemos mañana. Espero verlos mañana en el Día de los Patrimonios. Estén muy bien.